Señoras y señores, como cada vez que gusto darle la bienvenida a la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy es jueves 29 de diciembre del año 2016 y como cada inicio de la sesión, permítanos compartirle un breve resumen de aquellos asuntos que habrán de someterse a la consideración de los integrantes del Pleno de la Sala Regional Ciudad de México, para lo cual me hace favor de acompañar en esta ocasión el compañero Gerardo Rangel, integrante de la ponencia del magistrado Héctor Romero. Gerardo, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias a ti, Jesús. Platícanos, Gerardo, hay una serie de asuntos interesantes que se habrán de someter a la consideración en esta sesión pública. De entrada veo en la lista de cuenta uno relacionado con una resolución en contra, mejor dicho, una impugnación en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. ¿Nos platicas? Sí, es un asunto muy interesante porque la actora controvirtió esta resolución del Tribunal de Morelos, Sí. en la cual ese órgano jurisdiccional estimó que los agravios de la actora eran inatendibles porque no se trataba de un tema que fuera materia electoral. Claro. El asunto que está detrás de esto es el nombramiento de delegados municipales en el municipio de Cuernavaca. Bien. Y bueno, lo que se tendrá que dirimir es si en efecto es una un cuestión tema electoral o no. Bien, hay dos temas relacionados con credencial de elector, uno en el país y uno en el extranjero. Sí, exactamente, son dos asuntos. Uno, el del extranjero, la Dirección Ejecutiva del Registro de Electores negó la inscripción de la actora en el registro en el extranjero porque carece de CURP. Y el otro caso es un caso, digamos, ordinario, donde ahí la determinación de la autoridad fue negar la posibilidad de que el actor hiciera su trámite porque no exhibió su acta de nacimiento. Bien, tenemos un asunto relacionado con resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, relacionado con elegibilidad de candidatos para el Consejo Estatal del PAN. Sí, en efecto, aquí se trata de un consejo estatal de ese partido en el estado de Guerrero. Sí. Y bueno, ahí habría que ver, lo que se va a ver es si los candidatos impugnados, los consejeros impugnados, si eran elegibles o no. Bien, también del estado de Guerrero tenemos un asunto que promueve precisamente el ayuntamiento del municipio de Tlapa de Comonfort, relacionado con un incidente de nulidad de actuaciones que promovió. Cuéntanos el trasfondo de este asunto. Sí, básicamente el trasfondo del asunto es, como ya hemos visto en sesiones anteriores, es un tema relacionado con el pago de dietas. El pago de dietas. A integrantes de los ayuntamientos, ¿no? Sí. En este caso, el ayuntamiento lo que controvierte es la notificación que se le efectuó por parte del Tribunal de Guerrero. Y bueno, pues eso es lo que se tendrá que verificar, si en efecto la notificación se practicó correctamente o no. Tenemos un asunto relacionado con una resolución del Tribunal Electoral de Tlaxcala, tema de validez de elección de presidente de comunidad. Sí, en efecto aquí lo que se va a dirimir es si fue correcta la determinación del Tribunal de Tlaxcala, pues aquí los actores lo que vienen a controvertir, lo que el actor viene a controvertir es la elegibilidad de quien a la postre resultó ganador de la presidencia de comunidad. Perfecto, y un grupo interesante de asuntos también relacionados con determinaciones del Comité Ejecutivo Nacional, Comité Directivo Municipal del PAN en el estado de Puebla. Sí, este asunto también trae una cadena impugnativa, estamos en fase de cumplimiento, digamos, y aquí lo que está de por medio es la restitución al actor primigenio como integrante del Comité Directivo Municipal en Puebla. Del Partido Acción Nacional. Gerardo, muchas gracias, como siempre, y ojalá nos puedas acompañar al final para platicar algunas resoluciones que hayan asumido los integrantes del Pleno de esta sala. Con todo gusto. Y a usted solo nos resta invitarlo a que se quede a la transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Buenas tardes. Tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, secretario general de Acuerdos en Funciones, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Como lo indica el magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados que integran el pleno de esta sala regional, en el entendido que la licenciada Carla Rodríguez Padrón funge como magistrada por Ministerio de Ley, de conformidad con lo establecido en el acuerdo de habilitación atinente, por lo que existen quórum para sesionar válidamente. También le informo que será en materia de resolución 20 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un juicio electoral, con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Muchas gracias, señor secretario. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, le solicito, por favor, lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Licenciado Luis Alberto Trejo Osornio, por favor, dé cuenta con los proyectos de sentencia que somete a la consideración de este Pleno el señor magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 2217 de 2016, promovido por Ivonne Castillo Aragón, a fin de controvertir la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, por virtud de la cual se estimaron infundados los agravios que planteó en el juicio ciudadano local que interpuso en contra del nombramiento de los delegados del municipio de Cuernavaca, en los que se adujo la vulneración de su derecho político electoral de ser votada. Ahora bien, en esta instancia, la pretensión de la demandante consiste en que se revoque la resolución impugnada al considerarla incongruente e indebidamente fundada y motivada, y como consecuencia de ello, se respete su derecho político electoral de ser votada como aspirante a la delegación municipal. En primer lugar, en la consulta se propone sostener que la sentencia impugnada no presenta un vicio de incongruencia interna, en virtud de que, si bien es verdad que en un primer momento el tribunal responsable sostuvo que era competente para conocer de la impugnación primigenia y posteriormente determinó que la asignación de delegados del ayuntamiento no se encontraba dentro de la competencia de la jurisdicción electoral, al no haberse realizado mediante un proceso de elección popular, ello no genera, por sí solo, la incongruencia alegada, menos aún en perjuicio de la parte demandante. En efecto, es infundado el agravio en virtud de que la revisión realizada en un primer momento fue meramente formal, a partir del análisis de los agravios enunciados en la instancia local, evitando prejuzgar en el juicio, mientras que en forma posterior la argumentación fue producto de un análisis de fondo de los agravios, en el que se tuvo la oportunidad de revisar las constancias y la doctrina jurisdiccional correspondiente. En segundo término, en la consulta se propone declarar infundado el agravio arguido con relación a la indebida fundamentación de la sentencia impugnada. En el proyecto se estima que el caso que ahora se resuelve no presenta los elementos necesarios para ser considerado un acto propio de la materia electoral. En efecto, el cargo al que pretende acceder la actora se incardina en la materia administrativa, como lo sostuvo el tribunal responsable, en virtud de que el legislador democrático de Morelos y el ayuntamiento, cada uno en el ámbito de sus atribuciones y con fundamento constitucional, han determinado que la forma de acceder a la titularidad de las delegaciones del municipio de Cuernavaca es a través de la designación por el Cabildo a propuesta de la presidencia municipal. Entonces, es evidente que tales procedimientos de designación no pueden asimilarse a los de elección popular en los cuales se encuentra inmerso el ejercicio del derecho del voto. De ahí que la designación de las personas que ocuparán las delegaciones municipales no se circunscribe a la materia electoral cuya competencia recae sobre los tribunales electorales. Finalmente, son inoperantes los restantes agravios relacionados con el procedimiento de designación de las personas titulares de las delegaciones municipales, en virtud de que, al tratarse de actos propios de la vida interna del ayuntamiento, no son susceptibles de tutela en sede jurisdiccional electoral. En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los agravios, lo procedente es confirmar la resolución impugnada. Y finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 2255 de 2016,
promovido por Gloria Martínez Hernández, a fin de controvertir la negativa de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, por conducto de su vocal en la 22 Junta Distrital en la Ciudad de México, de efectuar el trámite de renovación de su credencial para votar con fotografía. La consulta propone calificar como infundado el agravio relativo a que la baja del registro de la demandante del padrón electoral es contraria a derecho, en atención a que ésta se efectuó con motivo de la pérdida de vigencia de la credencial de la actora, con base en la atribución constitucional del Instituto Nacional Electoral de mantener actualizado el aludido padrón, aspecto que en su momento fue ratificado por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación 109 de 2010. Por otra parte, en el proyecto se consideran fundados los motivos de disenso relacionados con la falta de interpretación pro homine por parte de la responsable para eximirla de presentar el acta de nacimiento, así como la vulneración de su derecho político electoral de votar por la negativa a efectuar el trámite de reincorporación solicitado, en virtud de que la promovente pertenece a un grupo vulnerable conocido como adultos mayores, por lo que la autoridad responsable hizo una interpretación restrictiva y contra homine del acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia, el cual dispone una excepción de presentar el acta de nacimiento a las personas mayores de 60 años, que no cuenten con la copia certificada de dicha acta, siempre que tengan un registro previo en el padrón electoral. Así, la ponencia estima que la responsable incumplió con la obligación que le impone el artículo 1 constitucional de respetar, proteger y garantizar los derechos político-electorales de la actora, pues no obstante, aquella se inscribió en el padrón electoral desde 1991 y al momento de solicitar la credencial contaba con 71 años, le requirió la copia certificada de su acta de nacimiento. En consecuencia, en el proyecto se propone ordenar a la responsable que dentro de los 3 días hábiles posteriores a la notificación de la sentencia, cite a la demandante al módulo para que, con base en sus antecedentes registrales, realice el trámite de actualización al padrón electoral y, en caso de no advertir otra causal de improcedencia debidamente fundada y motivada, le expida y entregue la credencial que solicita. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, señor secretario. ¿Están a consideración de este pleno los proyectos de cuenta? Yo, si me lo permiten, quiero hacer una breve intervención para decir que, por supuesto, estoy de acuerdo con los proyectos que somete a la consideración de nosotros el señor magistrado Romero, pero destacar que especialmente en el juicio ciudadano 2217, me parece que se sienta un criterio importante al confirmar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Me parece que se hace una construcción argumentativa muy importante desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista legal para acotar, como debe ser, el ámbito de atribuciones de las autoridades. Las autoridades solo podemos hacer lo que la Constitución y la ley nos autorizan. Y aun cuando ante el Tribunal Electoral de Morelos acude una ciudadana buscando justicia porque estima que el que no se le designe delegada municipal atenta contra un derecho político electoral, esto, como bien se explica en la propuesta, no cae dentro del ámbito de la materia electoral propiamente dicho, dada la naturaleza del nombramiento. El Tribunal Electoral, tanto este como los estatales, tienen un ámbito de competencia explícita en la ley para conocer de actos y resoluciones vinculados con los procesos electorales o con la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Y del análisis que se hace en el proyecto, me parece que de manera muy puntual se contesta a la pregunta, incluso se hace así metodológicamente, de si existe un derecho político electoral de acceder a ese tipo de cargos que son por designación del ayuntamiento. Entonces, al revisar el marco constitucional y legal, se llega a una conclusión que yo comparto desde luego, y dado que es un nombramiento de índole administrativa, me parece que la esfera de competencia para revisar si es que ocurrió una ilegalidad en este acto debe ser por la ruta de los tribunales administrativos y no por la de los tribunales electorales. Mi intervención obedece no solo a destacar los méritos de esta resolución, sino también porque me parece que de manera
adecuada, los tribunales, y en primerísimo lugar, tiene que ser muy consecuente con el ámbito de sus atribuciones. Y tenemos atribuciones para resolver controversias en materia electoral, y si esta no es electoral, a final de cuentas, en el fondo, aunque estamos revisando la sentencia porque proviene de un tribunal electoral, me parece que se hace un acotamiento de manera adecuada, el cual yo comparto a plenitud. Muchas gracias. Si no hay alguna otra intervención, señor secretario, por favor, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada Carla Rodríguez Padrón. A favor. Gracias. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los dos proyectos. Gracias. Magistrado presidente Armando Maitreta Hernández. Con los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 2217 de este año se resuelve único, se confirma la resolución impugnada. Por lo que hace al juicio ciudadano 2255 del presente año, se resuelve: primero, se revoca la negativa impugnada. Segundo, se ordena a la responsable cite a la actora a fin de realizar el trámite de actualización en los términos de la presente sentencia. Tercero, hecho lo anterior y en caso de no advertir otra causa de improcedencia, la responsable deberá expedir y entregar la credencial a la actora, debiendo informar de ello a esta sala regional dentro del plazo señalado en este fallo. Licenciado Javier Ortiz Zulueta, por favor dé cuenta con los proyectos de sentencia que someto a la consideración de este honorable pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 2254 de la presente anualidad, relacionado con la elección de propuestas a consejeros estatales del Partido Acción Nacional en Guerrero. La ponencia propone tener como infundado en una parte e inoperante en otra el agravio relativo a que la resolución impugnada vulnera los principios de exhaustividad y congruencia, porque la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral Local omitió requerir las pruebas que ofrecieron los actores en su escrito inicial de demanda. Lo infundado radica en que la autoridad responsable sí fue exhaustiva en relación con las pruebas, puesto que parte de ellas fueron allegadas al expediente por el Partido Acción Nacional y las restantes estimó que no era necesario requerirlas para resolver, situación que no es controvertida por los actores, de ahí la inoperancia. Si bien en principio podría considerarse fundado el agravio relativo a que las constancias con los nombres de los integrantes del Comité Directivo Estatal y los comités directivos municipales no obran en el expediente, ni fueron requeridas por la autoridad responsable, por las razones que se precisan en el proyecto, se estima que ningún efecto práctico tendría revocar la resolución impugnada para que la autoridad responsable se pronunciara en relación a las mismas. Por otro lado, se propone como infundado el planteamiento relativo a la inelegibilidad de dos ciudadanos por vulnerar el requisito previsto en el inciso B del artículo 62 del Estatuto del Partido Acción Nacional. Ello porque las conductas denunciadas debieron ser valoradas y calificadas por los órganos competentes del referido instituto político mediante un procedimiento, a efecto de que fuera el propio partido el que determinara si constituían o no deslealtad a la doctrina y la observancia de los estatutos y demás disposiciones complementarias del partido. Lo anterior, en ejercicio de la autodeterminación y autoorganización del instituto político de referencia, así como a fin de garantizar el respeto del derecho de audiencia de las personas cuya conducta se imputa como desleal y de esa manera cumplir a cabalidad el principio de seguridad jurídica. Por tanto, al no existir pronunciamiento del partido en relación a las conductas en que los actores no pueden alcanzar su pretensión, de ahí lo infundado de sus agravios. En este sentido, al resultar infundados e inoperantes los agravios, se propone confirmar la sentencia impugnada. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 2257 del año en curso, promovido en contra de la negativa de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral de inscribir a la actora en la sección del padrón electoral de ciudadanos residentes en el extranjero. En el proyecto se estima fundado el agravio, ya que,
derivado del requerimiento formulado al Registro Nacional de Población e Identificación Personal, la actora ya cuenta con clave única de registro de población, con lo cual se subsanó la razón por la cual le fue denegado el trámite solicitado. Por tanto, se propone ordenar a la autoridad responsable que le entregue a la actora su credencial con la inclusión de la señalada clave en los términos y plazos previstos en el proyecto. Enseguida doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 2259 del presente año, en el cual se propone modificar la sentencia impugnada. Ello porque en concepto de la ponencia, aun cuando le asiste el razón al actor en el sentido de que el tribunal local interpretó indebidamente que los principios y valores previstos en la Constitución local no deben regir en las elecciones de presidencias de comunidad cuando ésta no prevea algún tipo de restricción relativa a la inelegibilidad de los candidatos, ello porque conforme a la doctrina judicial de este tribunal se ha aceptado que el derecho de autodeterminación no es absoluto, sino que tiene su límite en los postulados constitucionales a nivel estatal, federal e internacional. Por ejemplo, los principios de universalidad del sufragio, la igualdad entre géneros o la participación de ministros de culto religioso. Sin embargo, la incorrecta interpretación del tribunal local no es suficiente para que el actor alcance su pretensión de que se declare la inelegibilidad del candidato ganador en la contienda, a pesar de no haberse separado del cargo público que desempeñó dentro del municipio con 90 días de anticipación, pues no quedó demostrada que su participación haya generado iniquidad en la contienda, ni mucho menos que trastocara algún otro principio constitucional de la entidad. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Electoral 86 del año en curso, en el cual se propone confirmar la sentencia incidental impugnada por el Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero. Lo anterior, porque, contrariamente a lo expresado por el actor, no existe la indebida motivación alegada, dado que el tribunal responsable proporcionó razones y fundamentos para desestimar los supuestos vicios alegados en la notificación de la sentencia que puso fin al juicio principal de origen. Además, porque tanto en la instancia local como en la presente, el ayuntamiento se limitó a señalar que el desconocimiento de la persona que recibió la notificación es suficiente para invalidarla, con el pretexto de la afectación a la garantía de acceso a la justicia, seguridad jurídica o violaciones al debido proceso. Sin embargo, no aportó ningún elemento para desvirtuar la presunción legal de que se encuentra investida la notificación y razones actuariales que integran el expediente, elaborados por una funcionaria investida de fe pública. De ahí que sea correcta la conclusión de la autoridad responsable debe tener por eficaz y válida la diligencia de notificación controvertida en instancia local. Es la cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario. Están a consideración de este pleno los proyectos de cuenta. Yo también, de manera muy breve, quiero intervenir para destacar un par de cosas. Primero, en el Juicio Ciudadano 2254, agradecer las observaciones que se hicieron por parte de la ponencia del magistrado Romero, que me parece que fortalecen muy bien una visión que esta sala ha defendido en sus diversas sentencias, que es el principio de autoorganización que rige para los partidos políticos. Y es que el reclamo, como ustedes ya lo leyeron en el proyecto y se dio también cuenta, de lo que se trata es la supuesta inelegibilidad de una persona para contender a un cargo partidista, supuestamente por haber cometido deslealtad al partido político. Y esto derivado de que fue postulado a un cargo de elección popular en un diverso proceso electoral. En el proyecto, y forma parte de las observaciones que se retomaron en la propuesta, desde luego que de la lectura del estatuto del partido político se advierte que esto puede ser una causa que inhabilite a alguien para ocupar un cargo directivo. No obstante, es necesario que un órgano competente del propio partido, a través de los procedimientos que
la propia normativa interna establece, determine que alguien de sus militantes ha incurrido en una conducta de deshonestidad o deslealtad. Entonces, me parece que con esto se garantiza no solo el principio de autoorganización de los partidos políticos, sino eventualmente la garantía de audiencia del probable involucrado a quien se le imputa una conducta de deslealtad antes de proceder, desde luego, a la inhabilitación para ocupar un cargo partidista. Situación que en el caso concreto no está demostrada y, por tanto, la propuesta que se les formula. Y finalmente, en el juicio ciudadano 2259, mi intervención obedece simplemente para agradecer a mi cuerpo de secretarios, en primer lugar, y a las ponencias, también la diligencia con la que se atendió este asunto urgente, una elección de presidencia de comunidad por usos y costumbres en Tlaxcala, llevada a cabo el 4 de diciembre, controvertida ante el Tribunal Estatal Electoral, resuelta el 21 de diciembre, y este juicio llega a la Sala Superior el 24 de diciembre, quien pues determina que somos competentes para conocer y resolverlo, y recibimos el expediente apenas la tarde del 27. Entonces nos abocamos al estudio, hicimos una propuesta, la cual se vio enriquecida por las observaciones de las ponencias, lo cual desde mi punto de vista demuestra pues el buen trabajo, la buena dinámica que se ha generado en este órgano jurisdiccional para cumplir a cabalidad nuestra tarea, que es dar seguridad jurídica y resolver las controversias de manera pronta y expedita, desde luego acorde con los principios de constitucionalidad y legalidad. Entonces, mi agradecimiento para los secretarios y las ponencias. No sé si haya alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario general, por favor tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada Carla Rodríguez Padrón. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los 4 proyectos. Gracias. Magistrado presidente Armando Maitreta Hernández. A favor. Gracias. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadano 2254 y electoral 86, ambos de este año, en cada caso se resuelve único, se confirma la sentencia impugnada. Respecto al juicio ciudadano 2257 de este año, se resuelve: primero, se revoca la determinación impugnada; segundo, se ordena a la responsable que, de no existir algún otro impedimento legal, entregue la credencial a la actora con la inclusión en el padrón y en el listado nominal de electores residentes en el extranjero, en los términos y plazos previstos en esta sentencia. Tercero, se ordena a la responsable informar de ello a esta sala regional. Cuarto, se apercibe a la responsable que, en caso de incumplir la presente sentencia, será acreedora a alguno de los medios de apremio previstos. Finalmente, en el juicio ciudadano 2259 de este año se resuelve único, se modifica la sentencia impugnada en los términos precisados en el presente fallo. Secretario General de Acuerdos en funciones, licenciado René Sarabia Tránsito, dado el sentido que se propone, por favor de cuenta con el siguiente proyecto listado para esta sesión pública. Como lo indica magistrado presidente, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 2235 y acumulados del año en curso, promovidos para controvertir los actos realizados por diversos órganos del Partido Acción Nacional, en cumplimiento a una sentencia dictada por esta sala regional relacionados con la integración del Comité Directivo Municipal del referido partido político en el Estado de Puebla. En el proyecto se propone desechar de plano las demandas en virtud de que los actos no hacen valer un exceso o defecto en el cumplimiento de una ejecutoria emitida por esta sala, ni controvierten los actos impugnados por vicios propios, sino como consecuencia de lo ordenado expresamente en el incidente sobre cumplimiento de sentencia del juicio ciudadano 2158 del año en curso. Es la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Está a consideración de este pleno el proyecto de cuenta. Al no haber intervención, señor secretario, tome la votación que corresponda, por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrada Carla Rodríguez Padrón. A favor. Gracias. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado presidente Armando Maitreta Hernández. A favor. Gracias.
Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadanos 2.235 y acumulados, todos de este año se resuelve. Primero, se desechan de plano las demandas. Segundo, gloses de copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados. Si me lo permite, magistrado Romero, quiero tomar un minuto y una libertad para agradecerle a la licenciada Carla Rodríguez Padrón, quien pues con esta sesión, entiendo, espero, salvo que hubiera otra mañana de manera urgente, está culminando un periodo en esta sala como secretaria general, termina en este momento como magistrada en funciones y espero pronto pues la podamos ver, pero como magistrada titular en el futuro. Va a cubrir una encomienda importante, un reto nuevo en la sala superior y bueno, agradecerte, Carla, el apoyo que en estos años nos brindaste a los 3 magistrados, bueno, a los 4 magistrados que integramos en sus diversos momentos este pleno, desearte el mayor de los éxitos en tus nuevas tareas, en tus retos, y es lo que yo quería decir, señor magistrado. Al no haber más asuntos que tratar, siendo las 12:35, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias, buenas tardes. Llega a su fin esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gerardo, destacar, muy interesante, resolución que asumen los integrantes de este pleno, al considerar que efectivamente no es materia electoral la designación o el nombramiento de los delegados en el municipio de Cuernavaca. Es correcto, Jesús. Fíjate que en este asunto, como se destacó en la sesión, Sí. Se trata de nombramiento de servidores públicos del ayuntamiento que no son, digamos que su nombramiento no implica o no lleva de por medio un procedimiento electoral. Claro, es una designación. Sino que es una designación que hace el ayuntamiento, claro, a propuesta de quien ocupa la presidencia municipal. Claro. Entonces, aquí lo que se destaca es el precedente de que pues estos casos deben de ser tratados a la luz del derecho administrativo, claro, y no del derecho electoral, puesto que no implican una elección popular. Otro asunto que pues de alguna forma llama la atención es el de credencial de elector. Mencionábamos al principio de la sesión, es un asunto ordinario, no presenta su acta de nacimiento, pero estamos frente a un hecho relacionado con una persona de la tercera edad, de un grupo en situación de vulnerabilidad, y por lo tanto se le da un tratamiento especial. Es correcto. Ahora sí que la doctrina de precisamente de esta sala y de algunas otras salas regionales, sí, de este tribunal, contribuyó a que el órgano encargado de determinar cuáles son los requisitos que deben presentar los ciudadanos para obtener sus credenciales, claro, incorporar ahí una excepción en el caso de las personas adultas mayores, porque en ocasiones ocurre que estas personas no tienen ya no tienen copia certificada de su acta de nacimiento, y entonces pues, el requisito se vuelve un impedimento para que obtengan su credencial. Aquí, a pesar de diversos precedentes, la autoridad responsable determinó que no era procedente efectuarle el trámite, por la razón de que, si bien la actora tenía un registro previo en el padrón, este registro había sido dado de baja por un procedimiento de depuración. Claro. No obstante, aquí los magistrados, la magistrada y los magistrados estimaron que era procedente que se le entregara a la actora su credencial, precisamente atendiendo a estas condiciones que presenta. Cuéntanos, ¿qué resuelve el Pleno de esta sala en relación con la elegibilidad de candidatos para integrar el Consejo Estatal del Partido de Acción Nacional en Guerrero? Otra determinación muy interesante de esta sala, porque aquí lo que se cuestionaba era que
algunos de los que resultaron electos consejeros estatales del PAN en Guerrero habían sido candidatos por otros partidos, por otros institutos políticos en elecciones anteriores. Entonces, por ese solo hecho, los actores en este juicio pretendían que se declarara su inelegibilidad. Aquí lo que la sala determinó, la magistrada y los magistrados, fue que para poder determinar que en efecto aquí se violentaba, digamos, el estatuto del PAN por una presunta deslealtad, era necesario que hubiera un procedimiento interno ante los órganos internos del PAN que hubiera determinado que en efecto existía tal deslealtad. Al no haber sido así, se confirmó la determinación del Tribunal de Guerrero y bueno, se precisó que en su caso esto tendrá que seguirse por las vías y los conductos internos de ese partido. Por supuesto. De la elección de Tlaxcala tenemos la confirmación, una modificación a la resolución por la cuestión argumentativa, pero en esencia se confirma la elección de presidencia de Comunidad de Santa Cruz Tlaxcala en favor de la fórmula encabezada por David Martínez del Razo, Gerardo. Sí, aquí lo que pareciera ser el último asunto de Tlaxcala, de esta elección que tuvo lugar este año, en junio de este año, el tribunal determinó que el que a la postre resultó ganador no era inelegible como lo pretenden los actores, porque al haber sido electo bajo un método de usos y costumbres, no eran exactamente aplicables los principios constitucionales. En este caso, porque el candidato ganador fue funcionario, servidor público del Ayuntamiento de Santa Cruz, precisamente, que eso es lo que los actores reclaman, o la situación por la que los actores reclaman su inelegibilidad. Aquí la magistrada y los magistrados, digamos que enmiendan un poco las consideraciones del tribunal local, porque no es que no resulten aplicables los principios constitucionales de Tlaxcala a una elección de usos y costumbres, sino que aquí, digamos que no se actualizaba el hecho de que por haber sido un servidor público del ayuntamiento, o que esa razón, digamos, hubiera sido determinante en el resultado de la elección. Y entonces, por estas razones son por las que se confirma, bueno, se modifica la parte argumentativa. La parte argumentativa de la resolución impugnada. Y se confirma la elección de presidencia de comunidad. Exactamente. Gerardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a usted, como siempre, le agradecemos el que haya seguido la transmisión de esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada. Hasta la próxima.